Buenas noches, profesor, compañero. Parte del laboratorio 5 tenemos que es la transformación en muestreo de Fourier en tiempo discreto. ¿Ya? Nuestro grupo se compone por Cristian Santander, Rolando Fuenzalida, María José Romero y Francisco Tello. Eh, en esta primera sección del laboratorio abordaremos los cuatro ejercicios teóricos del prelaboratorio donde conectamos las propiedades de las señales continua y discreta de la teorema de muestreo de Nyquist y la transformada en Z. Entonces, como primera pregunta, podemos analizar que en el primer ejercicio tenemos una señal continua filtrada por un filtro paso bajo ideal con frecuencia de corte que es igual a WZ, es igual a 5000 pi, esto en radio por segundo. Por tratarse de un filtro ideal, esta representa nuestra frecuencia máxima. Para evitar el solapamiento espectral o aliasing, el teorema de Nyquist establece que la frecuencia de muestreo debe ser estrictamente mayor al doble de la frecuencia máxima, es decir, W en segundos debe ser mayor a 10.000 pi radios en segundo, sabiendo que Ws es igual a 2pi partido por Ts. Al despejar, obtenemos que el periodo de muestreo T debe ser menor a 0.2 por 10 elevado a menos 3 segundos. Por lo tanto, la alternativa correcta para esta pregunta es la letra número o la letra B. Después tenemos que la señal, ¿cierto? Con una tasa Nyquist, podemos identificar que en el segundo ejercicio analizamos la señal, donde la señal original tiene una tasa Nyquist. Esto implica que su frecuencia máxima inicial es W0 partido por 2, por la propiedad de modulación en el dominio del tiempo al multiplicar por el coseno el espectro de x en t. Se desplaza y se centra. Así la nueva frecuencia máxima del sistema pasa a ser 2 por W0 más W0 dividido 2 es igual a 2.5 W0. Con la tasa Nyquist requerida es el doble de la frecuencia máxima actual, multiplicando 2 por 2.5 W0, obtenemos una tasa final de 5 W0. Por lo tanto, sería la alternativa número D. En la tercera tenemos ecuación de diferencias del sistema LTI. Para el tercer ejercicio se nos entrega la respuesta en frecuencia del sistema, recordando que H multiplicamos al cruzar para eliminar el cociente, luego aplicamos la propiedad del desplazamiento temporal, la transformada por Fourier de tiempo discreto, equivalente al retardo de K muestras, convertido cada término directamente al dominio discreto n. Esto nos da la ecuación en diferencias de 12i n es igual a 7i en n-1 más i en n-2 es igual a menos 3x n por 4x en n-1, lo que valida la alternativa B. Por último, la salida del sistema mediante convolución transformada en Z. Acá es lo que podemos ver del sistema, ¿cierto? Finalmente, en la pregunta 4 calculamos la salida de IN por una entrada de XN es igual a 1 partido por 2 elevado a n u n y una respuesta al impulso de h en n es igual a un cuarto n u n, dando que I en n es la convolución de ambas señales y es más conveniente resolverlo en el dominio z multiplicando sus transformadas x de z y h de z. Al descomponer y de z mediante fracción parcial obtenemos la constante a es igual a 2 y b es igual a menos 1. Aplicando la transformada z inversa para secuencias causales, llegamos al resultado final de IN es igual a 2, entre paréntesis, un medio elevado a n o un menos un cuarto elevado a n un, marcando la alternativa correcta letra C.
Con esto dejamos completamente respaldado el desarrollo teórico. Ahora doy pase a mi compañero Roland para explicar la parte práctica y las simulaciones en MATLAB. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando Fuenzalida y voy a continuar con la presentación de la transformada y muestreo de Fourier de tiempo discreto. Bueno, en esta actividad se trabajó con la modulación de amplitud AM usando una frecuencia portadora de 1,88 MHz. Se generó a partir de un audio llamado Launch WAV utilizando una función de Abbott, seguido del ejemplo incluido en el script entregado. Luego se aplicó Atmod para recuperar el mensaje y posteriormente se realizó un remuestreo descendente con replays. Para finalmente eh, graficar el mensaje recuperado con SOP. El mensaje obtenido fue: hoy tenemos arroz con pollo, ensalada y jugo natural. Bueno, aquí podemos ver el script que se utilizó en el programa MATLAB. También la pregunta 5 me plantea que tengo que mostrar un gráfico del mensaje con un plot. Podemos ver aquí la primera gráfica de amplitud versus muestreo, que es el mensaje natural, original, perdón, el mensaje modulado en AM y el mensaje recuperado. La señal recuperada contiene aproximadamente 1,5 por 10 elevado a la quinta, muestra la cantidad similar a la señal original. Su envolvente presenta una variación temporal asociada al contexto de la voz y a la demodulación y remuestreo distribuyendo la señal al dominio que muestra adecuada para su reproducción. Y la pregunta 6, en conclusión del todo el desarrollo anterior, me plantea cuál es el menú de almuerzo que transmite vos. El menú dentro es: hoy tenemos arroz con pollo y ensalada de jugo. Bueno, estimado, doy el paso a mi compañera María José para que continúe con la tuya. Hasta luego. Bueno, a todos, compañero profesor, continuando con lo que contaba mi compañero anteriormente, en la pregunta número 7, ¿cómo es que el mensaje se reprodujo de forma clara, mostrando que la señal pudo recuperarse correctamente? Luego, pasamos a la actividad número 2. Y vemos dónde se puede ejecutar el script de MATLAB. Acá tenemos las ondas y podemos ver que la señal original era aproximadamente 106 Hz, pero al mostrarla apareció una frecuencia de 523 por efecto del aliasing. Buenas tardes, compañeros, profesor. A continuación voy a seguir lo que estaba comentando mi compañero. Entonces, en la pregunta número 7, tenemos que el mensaje se reprodujo de forma clara, demostrando que la señal pudo recuperarse correctamente. Luego, en la actividad número 2, la pregunta número 1, podemos ver dónde se encuentra el script de MATLAB y decir que como la frecuencia del muestreo fue insuficiente y no cumplió, la señal se interpretó como una frecuencia menor. Luego, en la pregunta número 2, tenemos que nuestro fs es igual a 2f. Esto lo ejecutamos y las muestras coincidieron con los cruces que hicieron y la señal mostrada quedó plana.
Por eso en la práctica es mejor usar una frecuencia de muestra mayor a 2F para evitar perder información o generar aliasing. A continuación les dejo con mi compañero Franco para que él les cuente su parte del proyecto. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Franco Tello y yo voy a continuar, ¿cierto?, con lo que quedó mi compañera María José, ¿cierto? La señal muestrada representa fielmente la original que observas en el dominio temporal, ¿cierto? Para eso lo que nos corresponde explicar, ¿cierto?, es que la señal mostrada no representa, ¿cierto?, fielmente la original. Al utilizar, ¿cierto?, fs como igual a 2f, ¿cierto?, los instantes de muestreo coinciden con los cruces por ceros en el senoide. Eh, por eso, ¿cierto? En el dominio temporal que se tiene, aparece una secuencia plana. ¿Ya? Todas las muestras tienen amplitud cero, aunque la señal continua, ¿cierto?, sigue oscilando. ¿Ya? Este resultado, ¿cierto?, contradice un poquito, contradice en realidad el teorema de Nyquist, ya donde dice que Fs es igual a 2F, ¿ya? Porque este es el caso límite. ¿Cierto? Y con esta fase no conserva la información necesaria, ¿cierto? En una aplicación real conviene trabajar con un FS mayor que 2F y agregar, ¿cierto?, ese margen de seguridad, ¿ya? En la gráfica superior, FS muy mayor que 2F, ¿cierto? No sé si se está viendo. Aquí la voy a agregar, aquí la voy a cambiar un poquito. Ahí está, la voy a agrandar. Ahí está, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, aquí las muestras, ¿cierto?, siguen de cerca la señal continua. Ya en la gráfica central Fs igual a 2F, ¿cierto? Todas las muestras son nulas. eh, y en la gráfica inferior, ¿cierto?, cuando Fs es menor que 2F, ¿cierto?, los puntos forman una onda aparentemente más lenta que la original. Con respecto, ¿cierto?, a la pregunta 5, vamos a la pregunta 5, ¿cierto?, que dice, ¿cuál de las señales presenta aliasing? ¿Cuál cumple con Nyquist y permite una reconstrucción perfecta? ¿Ya? Para este caso particular, ¿cierto? El caso inferior, ¿cierto?, presenta aliasing. La frecuencia de muestreo, ¿cierto?, insuficiente hace que las copias del espectro se superpongan. Por lo tanto, como consecuencia, el sistema, ¿cierto?, digital interpreta la frecuencia original eh, como otra frecuencia menor y por lo tanto la señal ya no puede recuperarse. En cambio, la gráfica superior que habíamos visto anteriormente cumple ampliamente, ¿cierto?, las condiciones de Nyquist. Si la señal está limitada, ¿cierto?, en banda y se utiliza con una interpolación adecuada, ¿ya? Eh, eh, ay, me quedé un poquito pegado. Existen ciertas condiciones para reconstruirse correctamente. En cambio, el caso central no garantiza esa reconstrucción, ¿cierto? Porque el resultado también depende, ¿cierto?, de la fase con la cual estamos trabajando. Para cerrar, ¿cierto?, el laboratorio de la actividad 1, ¿cierto?, aplicamos AMDEMOD, el código, ¿cierto?, remuestreo y reproducción del audio. El procedimiento, ¿cierto?, permitió recuperar de manera inteligible, ¿cierto?, el mensaje, ¿ya? Hoy tenemos arroz con pollo, ensalada y jugo natural, ¿ya? Esto confirmó que el flujo de modulación fue funcional, ¿ya? También, antes de finalizar, ¿cierto?, el prelaboratorio nos permitió, ¿cierto?, relacionar la teoría con los resultados. Se obtuvo, por ejemplo, que TS era menor que 0,2 por 10 elevado a menos 3 segundos, ¿cierto? Una nueva tasa de Nyquist de 5W, ¿cierto? W0, la ecuación en diferencia del sistema y su salida mediante convolución. Para finalizar, ¿cierto?, el trabajo que hicimos con nuestros compañeros, ¿cierto? La frecuencia de muestreo, ¿cierto?, y las fases son variables decisivas. Trabajar por encima, ¿cierto?, del límite de Nyquist, ¿cierto?, evita el aliasing, ¿ya? Y conserva la información. Además, la experiencia, ¿cierto?, de modulación AM
muestra que una señal puede trasladarse con frecuencia y recuperarse si la demodulación, ¿cierto? Y el remuestreo se realizan correctamente. ¿Ya? Eso es todo, profesor. Agradezco su atención. Muchas gracias.